Buenos días, buenos días, señoras vocales, señor vocal, áreas técnicas, asesores y pueblo en general. Entonces, antes de instalar la sesión ordinaria, 028-2024, señora secretaria, tome nota del quórum reglamentario para instalar la misma. Muy buenos días, señor presidente, estimadas autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 028-2024, convocada para el día de hoy, martes 12 de marzo de 2024, a las 8 de la mañana, por modalidad presencial. Con su autorización, señor presidente, proceda a constatar el quórum. Por favor. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Existiendo el quórum reglamentario, declaro instalada la sesión ordinaria número 028-2024, modalidad presencial, del día martes 12 de marzo de 2024 a las 8:13. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de dar lectura al orden del día. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del orden del día. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 020-2024, 021-2024 y 022-2024. Dirección General. 4, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para nombrar subdirectora técnica de investigaciones jurídicas y subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. 5.1, INB 0759 SNCD 2023 AP, inició el 13 de noviembre de 2023. 5.2, INB 0755 SNCD 2023 DRU, inició el 13 de noviembre de 2023. 6, varios. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. Perfecto. ¿Hay alguna observación al orden del día, modificación o punto de orden? ¿Se declara válido el... ¿Están de acuerdo con el orden del día? ¿Están de acuerdo con el orden del día? Perfecto. Estando el orden del día aprobado, entonces, por favor, en varios ahí. Sí, señor presidente, me permite informar que ha llegado a la Secretaría General el 11 de marzo de 2024 el expediente MODP 0075 SNCD 2024 PL, el cual prescribe el 13 de marzo de 2024. Lo pongo a su consideración, señor presidente, para considerarlo pertinente. Usted lo puede calificar como varios en virtud de la urgencia. Es urgente por cuanto va a prescribir el 13 de marzo y ahora el 12 de marzo. Por favor, tenga la amabilidad. Está siendo aprobado el orden del día. El segundo punto. El segundo punto es lectura de comunicaciones. Me permite informar, señor presidente, que para este punto no se cuenta con documentación. Perfecto. Entonces, al siguiente punto. El siguiente punto es 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno, número 020-2024, número 021-2024 y número 022-2024. Perfecto. Vamos con el acta 020-2024. Respecto del acta 020-24, me permito informar, señor presidente, que estuvieron presentes la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, usted, señor presidente, y estuvieron también presentes el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, y ausente el doctor Javier Alberto Muñoz Intriago. Lo pongo a su consideración, señor presidente. Perfecto. Tomando en cuenta que no hay votación para aprobar, quedaría para facultativo. Ustedes, es facultativo, no es que es obligatorio, es facultativo si ustedes se adhieren a aprobar o no el acta correspondiente. Eso quedaría claro de acuerdo al reglamento y daríamos tomar votación en definitiva. ¿Estamos de acuerdo con el acta? No, sí. Entonces yo elevo a moción la aprobarse el acta 020-2024 para que sea, es la moción, ¿no? Entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y se proceda a declarar los resultados, proclamar los resultados. Sí, señor presidente, faltaría el apoyo en razón de la moción presentada por usted. Apoyo a la moción, perdón. Procedo a tomar votación con su autorización, señor presidente. Perfecto, por favor. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Como
los que han suscrito el acta anterior, ¿no? Son el doctor Román, la doctora Yupangui, entiendo que el doctor Murillo y el doctor Muñoz, ¿no? Señor presidente, se me permite precisar un tema. Doctor, no está suscrita el acta. El acta que estamos presentando es un proyecto del resumen de la sesión 020-2024. Sin embargo, el reglamento establece en el artículo 9 respecto de que las y los vocales que no hubiesen asistido a una sesión cuya acta se esté aprobando podrán abstenerse del votar. Entonces, Eso es lo que- abstención. Pero también si es que desean, no podrán aprobar, ¿no? Dependiendo porque están leyéndola, pero claro, la opción es abstenerse. ¿De acuerdo? Presentaremos la razón pertinente. Abstención. Vocal Solanda Goyesquelar. Por no haber estado presente en esa sesión, abstención. Perfecto. Abstención. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Aprobar. Afirmativo. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Afirmativa, aceptada. Afirmativos. Señor presidente, me permito informar que contamos con 2 votos afirmativos y 2 abstenciones, por lo cual no tenemos mayoría para aprobar. Perfecto. Siente razón de aquello y para los fines consiguientes. Se procederá así, señor presidente, por parte de la Secretaría General. Perfecto. El acta 021-2024. Total. El acta 021-2024 me permite informar, señor presidente, que estuvo presente la doctora Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo, usted, señor presidente, y el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro. La doctora, la vocal Solanda Goyesquelal estuvo ausente y justificó su inasistencia. Perfecto. Entonces, elevo a moción que se apruebe el acta de la sesión 021-2024, por favor. ¿Quién me apoya? Apoyo. Perfecto. Entonces, señora secretaria, tenga la bondad de tomar nota de la votación y proclame el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Benavides Benalcázar. Abstención por no haber sido parte de ese. Vocal Solanda Goyesquelal. Por haber estado ausente de manera justificada, abstención. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Me permite informar, señor presidente, de igual manera, tenemos 2 votos afirmativos y 2 abstenciones, por lo cual no contamos con mayoría. Perfecto. Entonces, siente razón de particular para los fines consiguientes. Se procederá a esa parte, señor presidente. Entonces, el acta 022-2024, por favor. Acta 022-2024 me permite informar que asistió la doctora Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo, usted, señor presidente, y el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro. Estuvo ausente la doctora Solanda Goyesquelal, que presentó su justificación. Perfecto. Elevo a moción que se apruebe el acta 022-2024, por favor. Apoyo. Tenga la bondad, señora secretaria, de tomar nota de la votación de resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Por las mismas razones, abstención. Vocal Solanda Goyesquelal. Al no estarlo de manera justificada en esa sesión, abstención. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Me permite informar, señor presidente, que tenemos 2 votos afirmativos y 2 abstenciones, por lo cual no existe mayoría. Perfecto. El siguiente punto. Señor presidente, su disposición para poder ser. Claro, digamos que se siente razón del particular para los fines consiguientes, de acuerdo al reglamento. Se procederá con la señor presidente. Entonces, el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el punto 4, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para nombrar subdirectora técnica de investigaciones jurídicas y subdirectora técnica de procesamientos de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, señor presidente, me permito informar que se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección General. Perfecto. Le da la palabra a la directora nacional de Talento Humano, Gloria Salazar Espinosa, por favor. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, con su autorización. Informe para nombrar subdirector técnico de investigaciones jurídicas y subdirector técnico de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Con oficio número 194 JBSNP CNJ 2024 de 26 de febrero de 2024, el doctor José Suignahua, presidente de la Corte Nacional de Justicia, pone en conocimiento de la Dirección General
la solicitud para contratación para los cargos de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas y para el cargo de subdirectora de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando número CJDG 2024-1748 de 27 de febrero de 2024, el director general dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano elaborar el informe técnico correspondiente de acuerdo a lo que determine el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Con memorando número CJDG 2024-1804 de 28 de febrero de 2024, el director general pone en conocimiento de la Dirección Nacional de Talento Humano el oficio número 200 JDSNP CNJ 2024 de 27 de febrero de 2024 y dispone la elaboración del informe correspondiente. Al respecto, la Dirección Nacional de Talento Humano remite el informe técnico número CJDNTH SA 2024-335 con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano, en base a las atribuciones y responsabilidades, ha procedido con la revisión de las hojas de vida de las postulantes en relación a los cargos de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas y subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, determinando que las dos postulantes cumplen con el perfil. Segundo, de conformidad con los certificados de registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargo público, emitidos en línea por el Ministerio de Trabajo, la abogada María Natalia Barona Martínez y la abogada Isabel Alejandra Yepes Cornejo no registran impedimento legal para ejercer cargo público. Tercero, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria. Recomendación. En virtud de lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura los siguientes nombramientos a fin de que sea el cuerpo colegiado quien adopte lo que corresponda. Procedo con la lectura, señor presidente. Nombres: María Natalia Barona Martínez. Denominación del puesto: subdirector técnico de procesamiento de jurisprudencia, dependencia Corte Nacional de Justicia. Segundo, Isabel Alejandra Yepes Cornejo, subdirectora técnica de investigaciones jurídicas, dependencia Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. Perfecto, se le da la palabra al director nacional financiero, Carlos Doria Balseca. Presidente, buenos días, señores vocales, autoridades, miembros de esta sesión. Me permito indicar que mediante memorando TJ-DNF-2024-0831-M de 29 de febrero de 2024, la Dirección Nacional Financiera emite la certificación presupuestaria de los fondos para las contrataciones de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas y la subdirectora de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, conforme lo establece el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Perfecto, muchísimas gracias. Se le concede la palabra al director nacional de Asesoría Jurídica, José Luis Peñarera Beja. Gracias, señor presidente, señor vocal. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, con el memorando CJDNJ 2024-0394-M, de 7 de marzo de 2024, una vez que recibió y analizó los informes técnicos tanto de la Dirección Nacional de Talento Humano como de la Dirección Nacional Financiera, verificó la procedencia de remitir el proyecto de resolución para nombrar subdirector técnico de investigaciones jurídicas y subdirector técnico de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, por lo que procedió a elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura este proyecto para que tome la resolución correspondiente. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto, se le da la palabra al señor director general, Carmen Canseco Guerrero. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal. Respecto de la designación a la que se ha hecho referencia por parte de las áreas técnicas, es importante dejar constancia, señor presidente, que el Consejo de la Judicatura está atendiendo los pedidos de personal que ha realizado la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia en relación a los cargos de nivel jerárquico superior, que obviamente han sido remitidos
en oficio 194 JDSNP CNJ 2024 del 26 de febrero del 2024. Bajo estas circunstancias, se ha podido escuchar a las áreas técnicas que sobre la designación de subdirector técnico de procesamiento de jurisprudencia y también sobre la subdirectora técnico de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia, se ha verificado información de la abogada María Natalia Barona Martínez y de la abogada Isabel Alejandra Yepes Cornejo. Bajo estas circunstancias se ha podido apreciar, de acuerdo con los informes técnicos, que en primer lugar se ha verificado la documentación de cada uno de ellos, que no existe impedimento para el ingreso al servicio público. Además de aquello, pues se ha determinado por parte de la Dirección Nacional Financiera que existe y se ha emitido la certificación presupuestaria correspondiente, y bajo estas circunstancias y conclusiones, la Dirección General pues recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura que, recogiendo estos informes técnicos, proceda en base de las potestades que la ley le asiste al cuerpo colegiado. Hasta aquí. Muchísimas gracias. ¿Alguna observación de los dos vocales, de los vocales, de los informes? Solo un asunto. Sí. Una vez que se han escuchado los informes de las direcciones correspondientes, que en este caso es de talento humano, financiero, jurídico y de la Dirección General, en vista de que se cumplen con todos los requisitos, no hay algo que impida para que desempeñen ese cargo público, lo que pido es que cuando solicite la Corte Nacional de Justicia a través del representante legal, que es el presidente, es el doctor José Swing Nahua, eso tiene que atenderse lo más rápido posible porque están de apoyo y de confianza para que funcione adecuadamente la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. ¿Una otra observación? ¿Alguna inquietud? Perfecto. Entonces, ¿hay algún proyecto de resolución? Tenga la amabilidad de proyectar el proyecto de resolución. Haga el favor, señora secretaria, de dar lectura a la parte resolutiva y del articulado respectivo. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la parte resolutiva. Artículo 1. Nombrar a la abogada Isabel Alejandra Yepes Cornejo al cargo de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 2. Nombrar a la abogada María Natalia Barona Martínez al cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Disposición general única. Las servidoras tomarán posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, lo cual se pondrá en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas para que se habilite su ingreso en el sistema SPRING. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Notifíquese, publíquese en la página web y como está ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Tienen alguna observación los vocales tanto para cambiar, alterar o modificar el texto, por favor? No. Ninguna. ¿No hay nada? No. Perfecto. Entonces, por favor, el título. El título, nombrar subdirectora técnica de investigaciones jurídicas y subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al título? Ninguna. Entonces, elevo a moción que sea aprobada la resolución, ¿no? Nombrando a la subdirectora técnica de investigaciones jurídicas y subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Apoyo la moción. Perfecto. Entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goyesquela.
a fin de apoyar el trabajo y la renovación en la Corte Nacional de Justicia. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar a la abogada Isabel Alejandra Yepes Cornejo al cargo de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia, así como nombrar a la abogada María Natalia Barona Martínez al cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí el punto. Perfecto. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el punto 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. Si me permite, señor presidente, me gusta que pasen las áreas. Muchísimas gracias a las áreas técnicas, les agradecemos. Ya, Fernando, ya tenemos que llamar condiciones. Pero ya que se enseñó. Señor directora, perdón, de control disciplinario. Sí, señor presidente, en este momento está para ingresar a la Gracias, que sala. le vaya bien. Gracias por venir. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días del sitio, buenos días. Perfecto. Gracias, señor presidente. Vuelvo a dar lectura al punto 5 que nos encontramos. 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. 5.1 INB 0759 SNCD 2023 AP inició el 13 de noviembre de 2023. Al vocal que le corresponde a la ponencia es al vocal doctor Mel Benavides. Por favor, vocal. Gracias. Tiene la palabra. El expediente es el número INB-0759-SLCD-2023-AP. El servidor judicial que ha sido investigado, en este caso la magistrada Mercedes Leonor de Vega, por sus actuaciones en ese entonces como directora provincial del Guayas, en el ámbito disciplinario, con relación a la rectificación del estado de inocencia del servidor abogado Orly Edgar Argudo Barroso. Pero el señor no es agente fiscal, se llama solo fiscal. Que tenemos que poner los nombres correctos, ¿no? No es agente fiscal en toda la redacción. Pues la señorita que es de asuntos disciplinarios puede dar los demás datos. Suspendo un ratito la sesión. Por favor, señora secretaria, reinstalemos la sesión 028, ¿no? Del 2024, por favor. Con su autorización, señor Sí, presidente. por favor, tomar nota del quórum Procedo a tomar quórum para reinstalar. para proceder con la reinstalación de la sesión ordinaria 028-2024. Vocal Mel Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto, reinstalo la sesión ordinaria número 028-2024 del 12 de marzo del 2024 a las 8:55. Por favor, nos habíamos quedado justamente en la palabra de la subdirectora en cuanto al análisis, y recomendación. Por favor. Tengan la amabilidad, señor subdirector. Gracias, señor presidente. Bien, dentro de los antecedentes que ya han sido mencionados por el señor vocal, tenemos el siguiente análisis del caso dentro del expediente 759. De los elementos ya recabados en la investigación se pudo evidenciar que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial
Tránsito, Corrupción y Crimen emitieron una declaratoria judicial previa. Esta declaratoria fue emitida el 23 de mayo del 2023 dentro del juicio 09288-2017-00860, mediante la cual se resolvió que dentro de la sustanciación de la investigación previa por estafa 0900-181-3080-192, los abogados Arturo Moreno González y Orly Edgar Argudo Barroso, fiscales de Guayas, habrían ocasionado la prescripción de la acción penal. En consecuencia, habrían adecuado su conducta a la infracción disciplinaria contenida en el número 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con base en dicha información, en acto de 23 de junio del 2023, la directora provincial del Guayas inicia un sumario con número DP 09-2023-0601 y solicita al Pleno del Consejo de la Judicatura la medida preventiva de suspensión en contra de los servidores sumariados ya citados, la cual fue otorgada el 3 de agosto del 2023. Culmina la sustanciación y mediante resolución de 21 de septiembre del 2023, la autoridad provincial resuelve ratificar el estado de inocencia de los sumariados, por cuanto en el caso del abogado Orly Edgar Argudo Barroso sí habría presuntamente observado la garantía del debido proceso y sus actuaciones no habrían excedido lo previsto en la norma adjetiva penal. Ahora bien, la magíster Mercedes Leonor Villarreal, directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario respecto de la resolución de 21 de septiembre del 2023, mediante la cual resolvió ratificar la inocencia de los servidores judiciales sumariados, argumentó que garantizó con su accionar el derecho a la defensa y dio cumplimiento a las etapas procesales señaladas en el reglamento de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura y los servidores de la función judicial. Aclaró además que el hecho de que exista una declaración jurisdiccional previa no implica la sanción del sumariado y concluyó diciendo que como autoridad provincial contaba con competencia para decidir si realiza o no un informe motivado. Sin embargo, de lo señalado, se presume que la magíster Mercedes Leonor Villarreal, por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, inobservó el mandato previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial establece ya lo siguiente. Concluido el trámite del proceso disciplinario, la autoridad competente, mediante resolución motivada, determinará la responsabilidad disciplinaria de la servidora o servidor judicial accionado e impondrá la sanción administrativa o ratificará su inocencia. Si quien ha conocido el expediente no fuera competente para imponer la sanción que corresponda, enviará el expediente del sumario al Pleno del Consejo de la Judicatura. En este sentido, el artículo 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria preceptúa o dispone que, concluida la prueba, la autoridad competente en el término de 15 días expide de manera motivada la resolución o el informe que corresponde y que en los sumarios disciplinarios iniciados por las infracciones, como es este caso, en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, es el Pleno del Consejo de la Judicatura el que valorará los elementos establecidos ya en los artículos 109.4 y 110 del Código Orgánico de la Función Judicial. Consecuentemente, esta subdirección concluye que es deber de los directores provinciales remitir oportunamente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario los expedientes que deben ser conocidos para el Pleno del Consejo de la Judicatura, al órgano al que le corresponde resolver la situación jurídica de los sumarios disciplinarios que tengan relación con el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, las normas legales o disposiciones jurídicas ya transgredidas y reglamentarias, así también por parte de la señora magíster Mercedes Leonor Villarreal, en el ámbito disciplinario dentro del sumario DP 09-2023-00601, por haber ratificado la inocencia pese a ser un sumario iniciado ya por la infracción disciplinaria gravísima contenida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se concluye que actuó sin competencia para dicho efecto, ya que le correspondía al Pleno de la Judicatura conocer y resolver.
Es así que no garantizó el debido proceso conforme se encuentra previsto en los artículos 75, 76, numeral 1, 3 y 7, numeral L de la Constitución de la República, e incumplió sus deberes establecidos en el artículo 100, numeral 1 y los artículos 117 y viden, y artículos 3 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. De esta manera, en virtud de lo ya expuesto, esta subdirección recomienda el inicio de un sumario disciplinario en contra de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura ya en el ámbito disciplinario, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, habiendo violentado las garantías constitucionales reconocidas en los artículos 75, 76, numerales 1 y 3, y 82 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 100, numeral 1 y 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como habría inobservado lo previsto en el artículo 3 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, y por presuntamente haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por no fundamentar debidamente sus actos administrativos, y por inobservancia del artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. ¿Alguna observación de los señores? Tengo varias preguntas. Esa recomendación para que se investigue por este tipo administrativo disciplinario a la ex directora provincial del Guayas es propio realizado aquí en la Subdirección Nacional, ¿verdad? No viene, este proceso no viene desde la Dirección Provincial. No, eso es. Otra consulta. El proceso en el cual incurre en la falta que ustedes sugieren, la directora provincial y ustedes, Leonor Villarreal, ahora ya separada, ¿en qué periodo es lo que sucede eso? Hasta el 2023, ¿no? Esto es, la declaratoria jurisdiccional es del 23 de mayo del 2023 y el acto que emite la directora provincial es del 23 de junio del 2023 y luego, así es. Y luego tenemos la resolución del 21 de septiembre del 2023, que es la última que emite, en la que ratifica la inocencia de los involucrados dentro de la declaratoria. Otra pregunta. La revocatoria de la medida preventiva a la que se vio obligado, entiendo, el Pleno del Consejo de la Judicatura después de que declare inocencia en la provincia, significó que tiene que pagársele a los funcionarios el salario. Sí. Ese es el problema de suspender. A ver, justamente ante la preocupación tuya, el problema de la suspensión, justamente si es que no se logra el sumario administrativo, se debe devolver nuevamente, se debe devolver los valores que dejó de percibir el funcionario. Entonces, por eso hay que tener responsabilidad para iniciar, digamos, la suspensión y el sumario, ¿sí? Y creo que siempre es necesario aclarar a la ciudadanía, porque la ciudadanía a veces tiene información no muy adecuada y cree que podemos suspender por suspender. Es que tener mucho cuidado, tenemos que seguir leyendo eso. Ahora, aquí viene también mi preocupación. A ver, si no tiene competencia, ¿cierto? Que no tiene competencia. El acto, nosotros teníamos ya preocupados, al no tener competencia, según lo que ustedes mismos nos informan, ese archivo o ese sumario no sería nulo, esa resolución no sería nula de pleno derecho. Que no tiene competencia. A ver, explícanos, señor Zuleta. Señor presidente, en estricto orden, sí. Por esa razón se está recomendando la no fundamentación del acto, que es una de las infracciones disciplinarias en las cuales se encuadra, se enmarcaría la conducta en la que incurre, en este caso, la exfuncionaria, ¿no? Dentro del análisis que hizo la subdirección, en efecto, si fuéramos un poco más allá, debido a las actuaciones de la misma, entenderíamos que el acto es nulo, de pleno derecho, ¿sí? Lo que nos llevaría incluso a analizar también la posibilidad
declararlo de esta forma y precisamente dentro de los tiempos procurar el inicio de las acciones, retrotrayendo, verificando evidentemente los tiempos de presentación. En este caso ya. Es decir, esta es digamos, la práctica de blindaje que hubo de parte de esta directora, ¿no? Para los funcionarios del sector justicia de Guayas. Por eso es que el Consejo de la Judicatura en este momento tenemos estas dificultades administrativas para poder enfrentar aquello. Es el blindaje que hablaba, ¿no? A ver, Sonia. Yo tengo una reflexión porque me parece que la actuación que tenemos que dar como Consejo de la Judicatura es mucho más firme, no puede ser tan débil como propone la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Al menos yo no estoy de acuerdo, mucho más cuando estamos viviendo una circunstancia muy compleja, ¿no? Este es un acto gravísimo. No puede ser tomado a la ligera el hecho de que una directora provincial archive causas disciplinarias en contra de fiscales cuando existe una declaratoria previa, dictada por jueces. Eso no solamente es una falta de competencia, detrás de eso hay una intencionalidad de hacer ese archivo. No es gratuito, no es un simple acto de equivocación, de negligencia. La señora directora de la que estamos tratando, además, está vinculada en un proceso tan complejo como el caso Purga. Entonces, estos casos que ella trató y que archivó, a mi manera de ver, con mala intención, para favorecer a los fiscales, quitándole la potestad al Consejo de la Judicatura, porque eso era lo que correspondía, que eleve al Pleno del Consejo de la Judicatura ese proceso para que aquí se sancione, no puede tratarse como fatal. Yo estoy en total desacuerdo con esa mirada de control disciplinario y ya lo he dicho en otros casos. Entonces, la propuesta de recomendar el inicio del sumario administrativo por hechos que se sancionarían, ¿con qué? Con 30 días, si es que le calificamos con el artículo 108, numeral 6. Esto es lo que ustedes sugieren, no fundamentar debidamente actos administrativos, o en su defecto podría ser una posible amonestación por escrito o sanción pecuniaria, nada más. A mi manera de ver, esto no corresponde por cuanto los hechos son gravísimos, como lo estoy diciendo. Estos actos encubren inclusive y habría que investigar. Yo creo que son hechos que hay que mandar a transparencia. Creo que son hechos que incluso ameritan mandar a la Fiscalía General del Estado. Y el Consejo de la Judicatura tiene que ser mucho más severo y firme, ¿no? La directora provincial omite la tramitación del proceso y el artículo 117 del COP indica que concluido el trámite del proceso disciplinario, la autoridad competente, mediante resolución motivada, determinará la responsabilidad disciplinaria del servidor o el servidor judicial accionado y le impondrá la sanción administrativa correspondiente o ratificará su estado de inocencia. Si quien ha conocido el expediente no fuera competente para imponer la sanción que corresponda, enviará el expediente del sumario al Pleno del Consejo de la Judicatura, que fue lo que no pasó, ¿no es cierto? Entonces, a mi manera de ver esta actuación de ciertos directores provinciales de hacerlo sin competencia y resuelven sumarios administrativos con declaratoria jurisdiccional previa, quitándole la facultad al Consejo de la Judicatura, con la única finalidad de lo que se mira del expediente, y eso no se hace una reflexión en el análisis, de favorecer a los servidores judiciales bajo investigación. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que tomar una decisión diferente para darle una conducción al área de control disciplinario, de que tenemos que actuar de manera diferente y de que no vamos a tolerar este tipo de cosas. Ese mensaje les tiene que llegar a los directores provinciales, porque si no, caso contrario, lo que sucede es que seguirán archivando. ¿Por qué? Porque te llega una falta leve. No, hay que enmarcar en una falta grave. Esto es una falta gravísima. Lo correcto, a mi manera de ver, y lo pongo en el debate a ustedes, sería proponer que el proceso se inicie por el artículo 109, numeral 19, que significa no poner en conocimiento de la máxima autoridad de la institución, o sea, nosotros, el Consejo de la Judicatura, cualquier acto pendiente. Estamos hablando, en este caso, de ratificación de inocencia de un procedimiento con declaración jurisdiccional previa,
tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial y la imparcialidad de las jueces, los jueces y demás servidores judiciales. Eso es lo que dice el 109, el numeral 19. Esta es una falta que en este caso sí tiene sanción de destitución. No se trata solamente de resolver el problema de si actuó con competencia o sin competencia, sino también de que se tiene que encontrar la argumentación. Y yo para eso voy a citar algunas partes de sentencias de la Corte Constitucional, porque conozco lo que me van a responder, me van a decir que no se adecúa a la conducta, pero miren, la propia Corte Constitucional, en la sentencia 319-CN/20, que tiene que ver con la modificación de la comprensión respecto de las faltas disciplinarias de los operadores de justicia en materia jurisdiccional, dice, sería normativamente imposible desarrollar un catálogo taxativo y detallado de todas las conductas específicas posibles que implican un incumplimiento de funciones y deberes por parte de los servidores públicos. Eso es lo que dice la Corte. Sería imposible desarrollar un catálogo y por eso te deja la libertad de que la institución pueda adecuar, porque la misma sentencia en el párrafo 44 dice: las sanciones administrativas buscan controlar el adecuado funcionamiento de la administración pública. Esto lo señala en la sentencia 00417-CC. Y luego señala, en las faltas disciplinarias, lo que se sanciona es el incumplimiento de deberes y funciones del miembro de una institución. La directora provincial no incumplió sus deberes y lo hace con qué ánimo cuando activa ese proceso. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. El incumplimiento que atenta contra el correcto funcionamiento de esta institución, ¿no está actuando en contra de esta institución esta directora? Sentencia 319-CN/20. Citando a la propia Corte, dice, no se puede, por tanto, pretender que las faltas disciplinarias sean descritas con la misma precisión de los tipos penales. Siempre sabemos, suele suceder que extrapolamos el derecho administrativo controlador disciplinario, sancionatorio, hacia lo penal. Es otra cosa. Lo penal tiene un objetivo y lo administrativo, nosotros lo que queremos controlar es que esta institución tiene que funcionar bien. Y por ello yo voy a elevar a moción. Yo me alejo de la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y yo elevo a moción, en el momento que corresponda, me voy por el lado de recomendar que se inicie el sumario administrativo por el artículo 109, numeral 19, que se declare la nulidad y si es que no está prescrito ese caso en contra de los fiscales, que se lo retome y se lo reabra, porque nosotros tenemos que dar actos ejemplificadores respecto de todo lo que está sucediendo en el sistema judicial, y luego que se envíe inclusive a transparencia, porque hay que saber, hay que investigar en el fondo por qué es que se tomaron estas decisiones. Hasta allí mi reflexión, señor presidente. A ver, yo, analizando la norma que tú estás planteando, justamente esa norma está bajo análisis para otros casos. Fundamentalmente, y van a ser puestos ya en conocimiento del Pleno para que sea analizado. En el análisis esta es una norma abierta que se llama en la doctrina. Entonces, bajo el análisis que tú haces de la sentencia de la Corte Constitucional, justamente hay dos plazas, la norma abierta y la norma en blanco. Esta es una norma abierta y por eso es que genera justamente el deber que tiene la administración de buscar las normas para integrar en la interpretación que tú consideras. ¿Para qué? Para que nazca el deber del funcionario, es decir, pero ahí viene un punto. ¿Qué pasa? Lo que tendríamos que interpretar si hubo omisión, porque si tú te das cuenta en la redacción del 19, del 109, el numeral 9, es una omisión pura. ¿Qué es la omisión pura? Que deje, el mandato es que el funcionario debe poner en conocimiento, ¿no?, cualquier actuación que afecte la independencia o la imparcialidad. Entonces, ¿cuál sería el análisis que deberían hacer las áreas técnicas si efectivamente hay una omisión o no hay una omisión? Si hay una omisión, podríamos tratar de encuadrar el primer elemento de la infracción administrativa bajo los deberes que tendríamos que encontrar tanto en la Constitución
como en los cuerpos normativos secundarios para desarrollar el argumento de justamente de la omisión pura. De ahí sería el siguiente argumento. Si efectivamente esa omisión afecta la independencia o la imparcialidad. Entonces, bajo su actuación, sería de entender si es que el argumento fundamentalmente afecta la independencia. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la actuación ahorita de la directora Villarreal, ¿cierto? Tendríamos que entender si su actuación afecta la independencia interna o externa de la función judicial. Creería yo que es bastante complejo, ¿no? Pero tendrían que entrar en el análisis sobre justamente si esa actuación afecta la independencia interna. ¿Por qué? Porque no comunica aparentemente, supuestamente, esta falta al Consejo de la Judicatura. Entonces, eso entra en el análisis. Y la imparcialidad, es decir, tu actuación hace que con la actuación al favorecer al funcionario fiscal o al funcionario de la función judicial, sea juez, secretario, lo que sea, afecta la imparcialidad. Es decir, ¿qué es la imparcialidad? Es si esta funcionaria hizo un acto de corrupción o es parte de la corrupción. Deberíamos encontrar si ese acto es parte de la corrupción, es favorecer a quién, a los fiscales, y ahí habría la imparcialidad y la independencia. Pero la investigación tendría que ampliarse justamente a estos ámbitos. ¿Para qué? Para demostrar si efectivamente existe o no existe este elemento de adecuación. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que bajo este análisis que he hecho yo, podríamos darle digamos, unas herramientas a las áreas técnicas para que puedan comenzar a interpretar si es efectivo para este caso o para otros casos. Yo creería que en este caso tendríamos que entrar a un análisis más profundo, ¿no? Yo no lo encuentro tan claro, pero ¿por qué? Porque no hay un aporte de parte de la investigación que demuestre digamos, tomemos en cuenta que las fechas, ¿no? A esa fecha nosotros no sabíamos que la directora provincial de Villarreal estaba metida en esta gran forma de impunidad, ¿no? Acuérdense que la delincuencia organizada busca la impunidad. La impunidad es justamente de que todos los operadores de la delincuencia organizada queden libres. Fiscales, jueces, peritos, policías, todos tienen que quedar libres, impunes. Eso no sabemos. Por eso es necesario, si estos fiscales, por ejemplo, están implicados en el caso público. Ya sabemos que la directora está ingresada y procesada en el caso público. Pero tendríamos que entender si esta actuación es parte de un modus operandi, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos que encontrar en la investigación, porque la investigación tiene que ir más allá, no solamente lo elemental. Yo creería que la preocupación que tiene Solanda no solamente es en cuanto a dar recomendaciones, sino pedir. Entonces ya creo que una situación de una discusión del Pleno que el área de la subvención de investigaciones amplíe, ¿no es cierto? No solamente a lo evidente, sino se amplíe a muchos ámbitos que posiblemente estén detrás. Y porque la investigación justamente es descubrir si efectivamente ese funcionario afecta o se puede adecuar a conductas mucho más complejas como la que está siendo propuesta por la vocal. Porque yo creo que el 19 implica muchos elementos que deberíamos ingresar en las investigaciones para poder tener un elemento adecuado para adecuar la conducta y poder sancionar administrativamente. Creería que ese es mi análisis, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente de la norma, y creo que eso aporta al debate para que puedan recibir de buena manera las áreas técnicas para que podamos trabajar sobre la nueva adecuación, ¿no? Precisamente, señor presidente y señores vocales, si me permiten, esta investigación tiene como fecha de inicio del 13 de noviembre del 2023 y cierra el 26 de diciembre del 2023. Entonces, los informes que se emiten a esta fecha es en razón de lo que se encuentra dentro ya del expediente investigativo. Conforme ya se ha trabajado en las mesas de trabajo de las últimas 2 semanas, ya se ha dispuesto encaminar de forma más correcta, más amplia, más completa
el tema de investigaciones dentro del área. Sin embargo, evidentemente la recomendación que ustedes pudieron escuchar es en función de los documentos y de lo que Obra ya ha analizado dentro de esta investigación, sin perjuicio evidentemente de los razonamientos que ha hecho la pregunta es, ¿se podría reabrir o abrir otra investigación con los argumentos que estamos planteando? Sí, me permite. A ver, porque podríamos, sí, la pregunta es esta. Acoger esta recomendación. ¿Podríamos reabrir otra investigación con los argumentos que está proponiendo Solanda, lo que está proponiendo? Veces por el mismo hecho, no creo. No, porque la calificación jurídica cambia los hechos. De hecho, tenemos, señor presidente, otros casos. Tenemos otros casos. No es el único caso, incluso de la misma servidora. Y está en la fiscalía. Y que ya están, de hecho, también en provincia trabajándose. Acuérdense, a ver, el doble enjuiciamiento tiene que ser normativo. Yo parto de este criterio. Y el modelo procesal ecuatoriano es normativo. Ya no es un proceso penal o un proceso administrativo solamente de hecho. El hecho tiene que estar encuadrado a la calificación jurídica. El rato que está calificado, que tiene la calificación jurídica, en ese momento podemos decir si es doble enjuiciamiento o no doble enjuiciamiento. Por eso tenemos, si hacemos una analogía con el Código Orgánico Integral Penal, el fiscal califica. Acá en nosotros cuando inicia el sumario o inicia cualquier, nos moviliza a nosotros como institución, se exige la calificación jurídica en la denuncia, ¿cierto, subdirectora? Entonces, ahí se encuadra hechos y calificación. Por eso es que aquí tenemos las dificultades cuando vienen las investigaciones o vienen los sumarios y decimos no es tan adecuado, no tenemos la norma y por lo tanto se caen las investigaciones y los sumarios. ¿Por qué? Porque no se encuadra. Y por eso siempre tendremos que tener esta situación de tipicidad fundamentalmente. Ahora, creería yo que en este caso, ¿no? Quedó al debate, ¿no? A ver, ¿qué más podría haber ahorita, por favor? Yo creo que de los que están, perdón, creo que de los que están presentes, una de las que más tiempo está aquí soy yo. Es poquito, pero algo más. El caso de la doctora Mercedes Villarreal no es nuevo. Ella no ha cometido lo que se está señalando, no es esta la única vez. Esta se repitió varias veces y no quisiera extenderme mucho porque no me gusta hacer acusaciones sin tener la base legal correspondiente, pero hay grabaciones de las sesiones anteriores en donde ya esto apareció. Y en estas ocasiones justamente se ordenó ya, dada esta situación, iniciar el sumario, ordenar la investigación y en algún caso incluso se mandó ya la información a fiscalía. Es decir, esta señora no es que se va a quedar así. Y yo estoy segura de que ustedes deben tener otros procesos en control disciplinario que les va a dar más elementos de juicio, porque sí los hay y esta infracción que está cometiendo no es la primera vez. Ahora, ¿por qué yo no quiero que apliquemos la pena más grave ahorita? Porque estamos hablando de presunciones. Necesitamos la investigación para que se determine con claridad lo que se ha hecho. Hay elementos, hay otros procesos, hay el mandato del propio pleno de que se profundice la investigación. Por tanto, yo considero que está bien enrumbado, estamos siguiendo la normativa legal y lo que les pediría es que se solicite, que se amplíe la investigación y que si se encuentra que ya hay un delito o un presunto delito, se mande a la fiscalía, que lo que va a hacer es agravar la situación de la señora que ya está sindicada y que está prófuga, ¿no? Entonces le daríamos a fiscalía nuevos elementos de juicio para que se dé. Así es. A ver, método. Sí, gracias, señor presidente. Es un caso complejo, no es un caso simple, porque el hecho de que un director provincial, sin tener la facultad, no la competencia tienen solo los jueces, pero bueno,
ese asunto de terminología, se tome esa atribución que no le faculta la ley ni la Constitución, es bastante grave, ¿no? ¿Qué es lo que quiero proponer? Que identifiquen bien el hecho, este presupuesto fáctico, este hecho, ¿sí? Y con ese hecho se mande a hacer una investigación amplia en la parte de donde usted está sugiriendo, ¿verdad? Pues allí van a determinar si esta conducta se subsume al 19 o cualquier otro artículo de numerales de los que estamos indicando. Y de esa forma no dejamos limitado, ¿no? Sino una investigación amplia de acuerdo, indicándole a la autoridad correspondiente, vea, este es el hecho, para que le subsuman la conducta a las normas que sean pertinentes. Y de ser necesario en esa investigación, si se llega a encontrar que hay un acto de carácter ya penal, entonces tendrá que oficiarse la Fiscalía también. Pero lo que quiero es que reflexionen. Si yo tengo un expediente y está en este expediente y aquí no hay ningún elemento probatorio que me lleve a determinar otra conducta, como que nos estaríamos limitando. Si ya tenemos la información aquí, actuamos de inmediato en todos los ámbitos, incluso en el penal. Pero tenemos que tener aquí, porque si no, ¿de dónde me invento? ¿Cómo quiere que configure esa conducta si no tengo aquí? Nada. Entonces, ese aspecto tiene que tomar muy en cuenta para tomar la decisión de manera adecuada y unánime, ¿no? Claro, entonces ahí, a ver. Sí. Lo que pasa es que la recomendación que está haciendo la Subdirección de Control Disciplinario es abrir el proceso o la investigación sobre el artículo 107, numeral 17. No, eso no corresponde a lo que me está planteando ahora. Entonces, si es que vamos por esta ruta con la cual yo estaría de acuerdo, no, pero también tú has planteado, los hechos tienen que ser encuadrados en una conducta, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema de decisión que tenemos que tomar ahora, con el objeto de que se den los siguientes pasos en función de lo que se defina. Y Yo lo que pensaría, Solanda, verás, bajo toda la discusión que hemos tenido, creo que deberíamos tener una reunión con con la área técnica, más bien, sería ver, la investigación está terminada, no la podemos modificar. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptemos la recomendación, con el dolor del alma, tenemos que aceptar. Pero tenemos que sentarnos ¿a qué? A conversar con el área técnica para dar nuevos lineamientos, creo yo. ¿A qué? Para que comencemos a tener un nuevo cambio en la parte de sí. ¿Te parece? Creo que sería o dejaríamos, sería mi propuesta. Miren, y yo comprendo cómo ha sido la lógica de control disciplinario, con lo cual yo soy muy crítica y he podido conversar con ustedes diciéndoles esto hay que dar un giro. Lo que está diciendo el presidente a mí ahora me parece lo correcto, lo que hay que hacer. Tenemos que girar y darle a todo el personal que está actuando en control disciplinario que tenga una mirada diferente cuando hace estos procesos, porque caso contrario el Consejo de la Judicatura, que es el que responde al país, se ve limitado. Lo que nos está sucediendo en este caso y en otros muchos. Yo, con el ánimo de poner en esto, digamos, un punto de quiebre para dar este paso que tú has propuesto, presidente, yo voy a votar en contra frente a esta recomendación y que eso sea el signo para que hagamos precisamente estas acciones porque tenemos que dar nuevas directrices, nuevos lineamientos de cómo tiene que funcionar control disciplinario. Eso es lo que yo haría con el ánimo de que avancemos. Perfecto, entonces, el otro punto, sí, hay un punto suelto. Si yo como autoridad administrativa dicto una resolución, en este caso archivo una investigación sin tener la facultad que me confiere la ley y la Constitución, ¿no? Este acto administrativo, pues tenemos que decir algo, si lo dejamos sin efecto y decimos que el expediente suba al pleno para el conocimiento y si no está prescrito, sancionar por aquello. ¿No? Es que ese punto es esencial. Claro. Doctor, hay una discusión del Pleno de una reunión previa de una sesión previa, perdón, en la que se dispuso tanto a esta subdirección cuanto en conjunto con la Dirección de Asesoría elaborar un informe respecto de la pertinencia de declarar nulos o la nulidad de este tipo de actos, porque no es el único caso, hay varios. Entonces, se está hasta este viernes máximo
ya tenemos que emitir el informe porque el Pleno nos dio 15 días para poder hacerlo y para poder poner en conocimiento del Pleno y poder ya tomar una decisión sobre todo este tipo de Acuérdate que eso lo hicimos sin que todavía exista el proceso penal. Así es. Y ahora ya ha encontrado este proceso penal. Acuérdate que fue, sustento de la investigación que enviamos anteriormente. De ahí se generó justamente que lo que nosotros conocimos y pusimos a hacer este análisis jurídico, sin conocer el caso puro. Es decir, nosotros actuamos creo que con responsabilidad y anticipándonos a los hechos, pero claro, no, ya con los hechos que tenemos, yo lo que había dicho, se da cuenta que es un blindaje que los directores, la anterior, me parece que la anterior administración, estaba blindando justamente a estos jueces para que no tengan castigo. Y el tiempo nos está dando la razón, ¿no? Es un blindaje que todos sabían que podían resolver como les parecía y no tenían problemas en control disciplinario para hacer sanciones. Ese es el blindaje que tengo. Vamos, por favor, entonces. En este caso, digamos, como ustedes van con la línea de la recomendación de la subdirección, debería dejarse puntualizado esto, que se agreguen todos estos casos para el análisis que están haciendo para la recomendación. Y podemos cambiar este de criterio, aumentar otros elementos. ¿No? A ver, ¿cómo sería la recomendación entonces? Como tú te vas a votar en contra, ya no Sí, puedes. a ver, la recomendación está ahí. ¿Qué aumentaríamos en la recomendación? Sí, yo creo que, a ver. La recomendación sería aprobarla, dar una disposición de pleno, ¿cierto? Para entender de que este caso pase también a análisis de la subdirección y poder establecer una nueva forma de investigación. Sobre la adecuación de la falta Exactamente. disciplinaria, que es allí donde encontramos a cada rato. Por eso mismo, entonces, yo creo que va. Bajo ese aspecto, aprobemos este informe con la recomendación que nos manda. Mandamos una disposición que ya está caminando, una disposición justamente para que se agregue este proceso al informe y vamos a dar nuevas directrices sobre la cuestión disciplinaria. ¿Les parece? Hay que agregar otras cosas allí porque sabemos otros elementos. ¿Les parece la disposición del Pleno? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, esa es la disposición del Pleno. Se procederá. Entonces, yo acojo la... A ver, vos eres el ponente. A ver, la resolución que va a quedar. Se inicia la investigación identificando bien el hecho, ¿no? Y luego que lo que tiene que agregar ahorita, que como ya hay otros casos similares, ¿cierto? Se acoja, más bien se envíe a la investigación para que sea de manera global, pero esa investigación tendrá nuevas directrices. A más de las que están, vamos a dar otros elementos todavía. Porque ahora ya tenemos otros elementos probatorios y tenemos que actuar de acuerdo a lo que tenemos ya en otros casos para que el informe sea completo, ya existe sanciones adecuadamente. A ver, Esto es lo no lo adicional. desvíen. Eso está dentro de la disposición. Entonces yo creo que la recomendación está ya enmarcada de que iniciamos la investigación, tenemos la situación del inicio del sumario contra la directora Virrey y la disposición también está acogiendo tu inquietud. Entonces yo creo que ahí es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a resolver este asunto del informe. ¿Tú acoges la recomendación o no la acoges? Sí, está bien. Ya, perfecto. Entonces, a ver, tienes que emocionar. Yo acojo la recomendación que se ha dado sobre este caso porque todo tiene que transparentarse, tiene que investigarse, tiene que determinar las conductas de todas las autoridades administrativas. Por lo tanto, yo elevo mociones de... Perfecto, yo apoyo. Si señora secretaria tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. Voy a relacionar mi voto, ¿no? Yo tengo un discrepo en muchos casos en la forma como se adecúa la falta disciplinaria a los hechos que se presentan y porque yo he notado que siempre esa adecuación es seguir por las faltas leves, las que tienen menos consecuencias, cuando se tratan, como en este caso, de hechos gravísimos, como es el archivar una causa que tiene una declaratoria jurisdiccional previa, que significa que frente a la actuación de dos fiscales, un tribunal, una corte, un juez
determinó que había una falta jurisdiccional grave. Y por lo tanto, con el ánimo de que esto además tenga un giro, como se ha conversado en este pleno, con el ánimo de dar directrices de que esa adecuación tiene que modificarse, tiene que hacerse investigaciones y levantar los hechos de tal manera que permita que las sanciones sean ejemplificadoras. En este caso, yo voto en contra. En contra, Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Con la discusión del Pleno, estimo que las recomendaciones del área técnica se adecúan a la resolución de la investigación y que en futuro vamos a cambiar la metodología. Por lo tanto, mi voto es a favor. A favor, con 3 votos afirmativos y un voto negativo, por mayoría de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 5.2, INB 0755, SNCD 2023, DRU, inicio del 13 de noviembre de 2023. Al vocal que le corresponde a ponerse es usted, señor presidente. Tenga la amabilidad, señora subdirectora, de dar los hechos y el análisis y la recomendación. Gracias, señor presidente. La investigación es la 755, no es de carácter reservado. Dentro de los antecedentes, con resolución del 30 de octubre del 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura en el expediente disciplinario MOTP 612 SNCD 2022 dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario inicie una investigación por cuanto desde el 28 de octubre del 2021, fecha en la que se notificó a la Dirección Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura con la declaratoria jurisdiccional dictada dentro del proceso penal número 07257-2019 hasta la emisión del nuevo auto de 31 de octubre del 2022, transcurrió 1 año y 3 días, por lo que excedió el plazo de 1 año previsto para el ejercicio oportuno de la acción disciplinaria y de la potestad sancionadora. Los servidores judiciales investigados son el abogado Diego Armando de la Rosa Bermúdez por sus actuaciones como coordinador provincial de control disciplinario del Oro del Consejo de la Judicatura, quien actuó en virtud de la excusa presentada por la magíster Claudia Cristina Sánchez Gutiérrez, directora provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, y la abogada Yanela Estefanía Zambrano Andrade por sus actuaciones como analista 1 de la Unidad de Control Disciplinario del Oro del Consejo de la Judicatura. Dentro de los elementos ya recabados durante la investigación tenemos lo siguiente. El auto de inicio del sumario disciplinario fue de fecha 31 de octubre del 2022, emitido por el abogado Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura, en contra del abogado Gabriel Pereira Gómez por sus actuaciones como fiscal en mérito de la declaratoria jurisdiccional por presuntamente inobservar el derecho de seguridad jurídica. La resolución emitida por el Pleno del Consejo el 25 de octubre del 2022, dentro de la cual se declaró la nulidad del expediente desde el acto en el cual se suscitó la vulneración del derecho a la defensa, esto es desde el auto de apertura del sumario el 19 de noviembre del 2021. Así también el auto de inicio del sumario disciplinario de fecha 31 de octubre del 2022, emitido por el abogado Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Oro. Y finalmente la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura del 22 de junio del 2022, mediante la cual se resolvió suspender los plazos y términos que se encontraban decurriendo en los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura. El análisis efectuado dentro de la investigación es el siguiente. De los elementos recabados, se ha podido evidenciar que de conformidad con el auto de inicio del sumario de 19 de noviembre del 2021, emitido por el abogado Gabriel Fernando Ugarte, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, la abogada Claudia Cristina Sánchez, directora provincial del Oro del Consejo de la Judicatura de ese entonces, se emite informe motivado número 014-2022 de 13 de septiembre del 2022 en el que se sugirió la destitución del cargo del abogado Gabriel Santiago Pereira por su actuación como fiscal multicompetente número 2 de Santa Rosa, provincia del Oro.
habiendo incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Consecuentemente, de conformidad con la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 25 de octubre del 2022, se resolvió declarar la nulidad del expediente disciplinario desde la emisión del auto de inicio del 19 de noviembre del 2021, en virtud de que no se le había solicitado informe de descargo al sumariado. Posteriormente, en razón de la solicitud de excusa de la magíster Claudia Cristina Sánchez, directora provincial del Oro, en ese entonces se remite el expediente al coordinador de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Oro, por lo que el abogado Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Oro, emite el auto de inicio del sumario disciplinario el 31 de octubre del 2022. Por ello, el Pleno emite la resolución del 30 de octubre del 2023 dentro del expediente disciplinario número MOT 612, en la que resuelve declarar la prescripción de la acción disciplinaria dentro del expediente MOT 612, ya mencionado, del 2022, de conformidad a lo previsto en el numeral 3 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. De lo señalado en los antecedentes y hecho el análisis dentro de la investigación, se concluyó que si bien el abogado Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de la Unidad Provincial de Control Disciplinario del Oro del Consejo de la Judicatura, quien actuó en virtud de la excusa presentada por la magíster Claudia Cristina Sánchez Gutiérrez, directora provincial del Oro en ese entonces, a la fecha que emitió el nuevo auto de inicio del sumario disciplinario, esto es el 31 de octubre del 2022, dentro del expediente, este se encontraba ya prescrito, por cuanto ya había transcurrido más del plazo de 1 año previsto en el artículo 106, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, se toma en cuenta la circunstancia que conllevó a la prescripción. En tal sentido, el expediente fue recibido en la Unidad Provincial de Control Disciplinario en el Oro del Consejo de la Judicatura el día 31 de octubre del 2022 a las 9 de la mañana, cuando ya se encontraba prescrito. Y en virtud de la recepción del expediente, el mismo día se realiza la actividad de inicio del sumario disciplinario. Además, es importante señalar que de conformidad con la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura del 22 de junio del 2022, se resolvió la suspensión de plazos y términos que se encontraban ya decurriendo en los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura, de las cuales estaba incluida ya la provincia del Oro. Por lo tanto, fueron suspendidos 11 días, es decir, que el auto de inicio del 31 de octubre del 2022 fue emitido dentro del año previsto en el artículo 106, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sumado a esto, se observó que previo a que se emita la declaratoria jurisdiccional de manifiesta negligencia, los jueces de la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia del Oro que conocieron no solicitaron el informe de descargo al sumariado, lo cual vulneraría el derecho a la defensa del sumariado y por ende podría provocar su indefensión, por lo que en concreto no existiría ya dentro del presente expediente un daño significativo al sistema de justicia, ya que en virtud de la existencia de este vicio que es insubsanable, el expediente de igual forma se hubiere archivado, por lo que devendría impertinente también archivar ya la presente investigación, que no tendría una conclusión importante, ¿no? En virtud de que dentro ya del proceso de la declaratoria no se le solicitó el informe de descargo al sumariado. Entonces no tenía ya ningún sentido también, no tendría ningún sentido también ya el inicio de un sumario. Además, es importante indicar que por la responsabilidad de la nulidad ya ocasionada dentro del expediente disciplinario MOT 612 y que a su vez conllevó a la prescripción del expediente ya mencionado, se inició de oficio un sumario disciplinario en contra del abogado Gabriel Fernando Ugarte Olvera, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, y el Pleno ya del Consejo de la Judicatura el 8 de noviembre del 2023 lo declaró responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17, artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, existió ya una sanción en contra del funcionario que provocó estos actos. En virtud de lo expuesto, esta subdirección, en razón ya de lo investigado,
Se recomienda archivar la presente investigación seguida en contra de los servidores Diego Armando de la Rosa Bermúdez por su actuación como coordinador provincial de control disciplinario del Oro, quien actuó en virtud de la excusa de la magíster Claudia Cristina Sánchez Gutiérrez, directora provincial del Oro en ese entonces, y de la abogada Yanela Estefanía Zambrano Andrade por sus actuaciones como analista 1 de la Unidad de Control Disciplinario del Oro del Consejo de la Judicatura, toda vez que no existirían elementos que conlleven a determinar el cometimiento de alguna infracción disciplinaria por la cual se deba iniciar el sumario disciplinario, además de la circunstancia ya advertida respecto de la declaratoria. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Sería beneficioso completamente. ¿Tienen alguna inquietud, alguna recomendación? Yo tengo una consulta, ¿no? Quiero consultarles si es que es lo adecuado y si así estamos actuando en todos los casos, en analizar la situación de la declaración jurisdiccional previa, porque aquí se está diciendo que no se requirió un informe y a partir de aquello se toma una decisión. Y también, ¿qué hacemos nosotros como Consejo de la Judicatura? Porque ustedes conocen que la sentencia de la Corte Constitucional creó una comisión específica en la Corte Nacional para que trate este tipo de temas. ¿Hasta qué punto nos corresponde a nosotros y qué hacemos en relación con esa comisión de la Corte Nacional con el objeto de ir generando criterio unificado, que es el objetivo dispuesto por la Corte Constitucional para su creación? Perfecto. Gracias, doctora. Bien, el análisis por razones de competencia por parte de la subdirección de esta unidad no es de fondo respecto de la declaratoria en lo absoluto, solamente y exclusivamente se limita a la pertinencia de iniciar un sumario disciplinario en razón de los elementos con los que se cuenta para dicho efecto. Entonces, evidentemente, si es que tuviéramos o hubiéramos analizado en ese sentido el no contar ya con un informe de descargo, porque es un requisito sine qua non respecto de la declaratoria, resultaría inoficioso el sumario disciplinario. Entonces, en esa orientación va el análisis. Ahora bien, discúlpame que te interrumpa. Nos llevaría, si íbamos a la sanción, a que nos gane la acción de protección o el trámite administrativo, y si nosotros lo sancionábamos, nos tocaba devolver y aumentar la cifra de 15 millones de dólares que tenemos que pagar y reintegrarlo, ¿no? Es decir, eso hay que tener mucho cuidado, no podemos sancionar por sancionar. Esa es una de las inquietudes que siempre que... tiene la cifra de 15 millones de dólares. Es lo que tenemos en el presupuesto. Ya, Los 15 millones de dólares que tenemos que pagar por reintegro de los jueces destituidos indebidamente y que tenemos que pagarles este año 4 millones más y 4 millones más y así es. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando destituimos un subfuncionario. Sí, pero mi consulta es porque en este mismo pleno, en otras ocasiones, se ha reiterado que respecto de lo que sucede en el proceso para dictar la declaratoria jurisdiccional previa, el Consejo de la Judicatura no opina. Lo que hace es recabar la recomendación y según eso actuar. Y ahora yo estoy viendo en este caso que sí se hace un análisis respecto del procedimiento y se argumenta en aquello, ¿no? En lo absoluto, doctora. Lo que se hizo fue la revisión y la verificación de si se contó o no con el informe de descargo a fin de observar ya la pertinencia de iniciar o no un sumario administrativo en contra del funcionario. De lo contrario, resultaría inoficioso. Pero sí me gustaría agregar, para un poco la tranquilidad del Pleno y de los señores vocales, y del señor presidente, por supuesto, esta subdirectora, al iniciar ya sus funciones, emitió directrices ya a provincia y en ese marco respecto del trabajo que se está realizando en función de este tipo de casos, se ha pedido ya un informe en razón de que evidentemente estas investigaciones son anteriores, pero existe un curso distinto ya respecto de las investigaciones que estamos llevando ahora y precisamente por el tema de declaratorias se va a presentar un informe porque existen algunos casos en los que tenemos ya este tipo de situaciones para que se pueda ya tomar una decisión en Además, general. Se ha dispuesto por parte del Pleno y de la Presidencia que se haga visitas en las provincias justamente para revisar cada uno de estos problemas que hemos encontrado, ¿no? Porque, claro, la inacción de los anteriores consejos ha sido que las provincias han estado en tierra de nadie.
así es, abandonadas y no ha habido una presión de parte de la nacional. Entonces, por eso se ha dado también la discusión que se vayan en las áreas técnicas a revisar cada uno de las provincias más críticas en un primer momento y de ahí vamos bajando de acuerdo a la intensidad. Eso se ha dispuesto. Ahora, en cuanto, yo acojo la recomendación de la subdirección y elevo a moción. Apoyo. Solo un punto antes de ir a la moción. En la parte de la recomendación se dice que no han existido elementos, pero deben ser elementos probatorios. Es que acá motiven la parte, antes de la resolución, motiven adecuadamente cuáles son los elementos probatorios que hay, ¿no? Y que ninguno de esos orienta a la posibilidad de que pueda ser sancionado el servidor judicial. Ya, pues ese punto tiene que decir, o sea, no hay elementos probatorios, pero acá también abajo, elementos probatorios, no solo elementos, pero analizarlos todos los que existen y decir, por lo tanto, ninguno vincula a la conducta que se está investigando. Perfecto. Dentro del proyecto se encuentra Ya, eso, analizado. Entonces, está ya por favor, señora secretaria, tome nota de la votación y proclame resultados. Ya, digamos, ya y apoyo. Sí, señor presidente, Pues, por esta es su favor. moción con el apoyo de la doctora Yolanda Yupan. Entonces, por favor, la votación. Proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mel Benavides A favor. Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goya Esquilal, Dado que no estoy de acuerdo con la recomendación ni la alimentación que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario respecto del procedimiento dentro de una declaratoria jurisdiccional previa, mi voto es en contra. voto negativo. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo, A favor. a favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente, A favor. a favor. Con 3 votos afirmativos y un voto negativo por mayoría de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el punto 6. 6.1 es el MOP 0075 SNSD 2024 BL. Prescribe el día miércoles 13 de marzo de 2024. Con la ponencia es el vocal Mel Benavides. Por favor, Mel. Sí, gracias. Efectivamente, el número de esta investigación es la que acaba de decir la señora secretaria. En este caso, el que ha iniciado la investigación es el abogado Rafael Matías Belenguén, director provincial de Santa Elena, y el sumariado es Diego Javier Moscoso Cedeño, en calidad de juez de la unidad judicial con sede en la parroquia de Mangalto del cantón Santa Elena. ¿Cuál es la conducta que se le imputa al señor? Es la determinada en el artículo 109.3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y lo que agrego aquí, está en todos el análisis del proyecto, es que ya ha sido sancionado en el mismo año, en el mismo ejercicio económico, 4 veces. De esto ya no tenemos mayor cosa que discutir, pero es necesario que dé la fundamentación respectiva, señorita subdirectora. Perfecto. Se le da la palabra a la subdirectora, la abogada Elsa Quispe. Gracias, señor presidente. En efecto, el servidor ya sumariado ha sido sancionado pecuniariamente por 4 ocasiones dentro de los sumarios disciplinarios O 0153-2021, DP 24001-2022, DP 24001-2022-0088 y DP 24001-2022-0089. Esto llevó a que dentro del análisis se advierta que la conducta se adecua a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, haber sido sancionado disciplinariamente por sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de un año. Por tal razón, es viable la imposición de una sanción de destitución, toda vez que las 4 resoluciones fueron emitidas en el lapso de un año, sancionando al mencionado sumariado conforme lo establece ya la disposición normativa ya citada, siendo que la primera sanción fue impuesta el 8 de noviembre del 2022 y la última el 6 de enero del 2023. De igual forma, dichas resoluciones se encuentran ejecutoriadas por cuanto el sumariado no ha presentado ningún recurso en vía administrativa de acuerdo a las razones ya sentadas por el secretario de la Dirección Provincial y han sido ejecutadas con las siguientes acciones de personal
que son la número 1911 de P24 del 2022, del 8 de diciembre del 2022, correspondiente ya al primer expediente disciplinario, con acción de personal número 1897-2022, de 8 de diciembre del 2022, en virtud del segundo expediente disciplinario citado, y la número 1851 de P24-2023, de 11 de diciembre del 2023, en virtud de la resolución emitida dentro del expediente disciplinario número de P24001-2022-0088, y la acción de personal 253 de P24-2022, correspondiente a la resolución emitida dentro del último expediente disciplinario citado. De ahí que resulta pertinente acoger el informe motivado emitido el 26 de enero de 2024 por el abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina, director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura. Vale resaltar que el servidor sumariado tiene 24 sanciones pecuniarias y ya 2 destituciones. En este sentido, la subdirección recomienda acoger el informe motivado emitido el 26 de enero del 2024 por el abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina, director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, declarar al abogado Diego Javier Moscoso Cedeño en su calidad de ex juez de la Unidad Judicial con sede en la parroquia de Manglar Alto, del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 3, del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es por haber sido sancionado pecuniariamente por más de 3 veces en el plazo de 1 año. Se recomienda también imponer al abogado Diego Javier Moscoso Cedeño en su calidad de ex juez de la Unidad Judicial con sede en la parroquia Manglar Alto del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, la sanción de destitución. Y remitir copias certificadas de la presente o del documento de resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial que generaría para el ejercicio de los puestos públicos en función de la recomendación de destitución en contra del servidor sumariado, el abogado Diego Javier Moscoso Cedeño. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? ¿Alguna? Elevo a moción la resolución. La recomendación. La recomendación de la subdirección. Apoyo. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación. Proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelaz. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, apruebo las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. ¿Algún otro tema que tratar, señora secretaria? Señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Declaro clausurada la sesión 028-2024 del 12 de marzo del 2024 a las 10 horas. Muchas gracias, señor presidente. Sin más autoridades, un muy buen día.